El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la Reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la Iglesia. La Reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Teutoburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Gladus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego, mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las Escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio, y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre, y con la aprobación adicional del concilio, se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Diferencias con Lutero.
A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron, aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado, se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza. Pero Zúrich siguió siendo protestante, y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la Reforma continuó floreciendo. La Reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente, la lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con una subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.